momento contándonos a ver qué pasó en esa reunión el ministro del Interior, los Frigerio. representantes de los trabajadores, y luego pasamos a la segunda parte que hasta ahora no habíamos tocado, que es el financiamiento precisamente de estas reformas que empiezan a corregir las enormes distorsiones y inequidades que se fueron acumulando sobre este impuesto en los últimos años. Yo quiero destacar el compromiso y la responsabilidad de los gobernadores con este tema en un momento en el cual la situación era difícil, en donde habíamos tenido un dictamen de una media sanción en la Cámara de Diputados de un proyecto que a nuestro juicio era muy malo, no solo en términos de los beneficios para los trabajadores, sino también y sobre todo en términos de la señal de responsabilidad que tenemos que brindar a aquellos que tenemos la responsabilidad del manejo de los recursos de la gente. En ese momento, sobre todo, la gran mayoría de los gobernadores nos ayudó a parar la pelota, a volver a pensar este tema, a reencauzarlo y a lograr la síntesis entre un proyecto que corrige estas distorsiones acumuladas en el impuesto a las ganancias, pero que también da una señal clara de que en la Argentina se empieza a respetar una institución tan clave como es el presupuesto de la Nación. Pocas semanas atrás se votó casi por unanimidad un presupuesto y la media sanción de diputados lo que hacía era dinamitar precisamente ese presupuesto votado unos días atrás. Estos acuerdos, estas discusiones y diálogos con la gran mayoría de los dirigentes argentinos, que ha demostrado una enorme responsabilidad, ha podido corregir el rumbo de las cosas. Hemos conversado con los gobernadores, hemos llegado a un acuerdo que se suma al acuerdo con los representantes de los trabajadores en el día de ayer, y este acuerdo vamos a plantearlo hoy a la tarde en el Congreso de la Nación, en una reunión que tenemos con los jefes de los bloques de la Cámara de Diputados y Senadores a las 5 de la tarde, con la intención de que este mismo día, una hora después, a las 6 de la tarde, pueda conformarse la Comisión de Presupuesto del Senado y despachar el proyecto para que sea tratado en el recinto, en el Senado, en el día de mañana, con la posibilidad también cierta de que esa media sanción del Senado se transforme en ley en la Cámara de Diputados al día siguiente, el próximo jueves. Nada más, estamos con distintos gobernadores de distintos espacios políticos y, por supuesto, el ministro de Hacienda y Finanzas para responder las preguntas que ustedes deseen formular. Gracias. Ministro, aquí a su izquierda, Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Bueno, preguntarle por una afirmación, o tanto a usted como al ministro de Hacienda, respecto de la diferencia que hay en relación a lo que se deja de recaudar, que estaba previsto en el presupuesto, y lo que prevé este nuevo proyecto. ¿Cómo se va a salvar esa diferencia? ¿Cómo se va a compensar a las provincias? ¿Si va a haber la creación de un nuevo impuesto? ¿Si va a haber alguna otra modalidad? Bueno, lo que decidimos con los gobernadores, porque en esta responsabilidad y manejo serio de este tema tan delicado que hemos podido demostrar al mundo en esta última semana, no solo tuvo como tema el déficit fiscal o los recursos que se le asignaban en la media sanción de diputados a la reformulación de ganancias, sino también el acompañamiento que vimos de los gobernadores para no permitir que en la Argentina se maneje también con irresponsabilidad la creación de nuevos impuestos que puedan afectar la llegada de inversiones que tanto hacen falta en nuestro país para generar los puestos de trabajo que nos permitan cumplir con nuestro principal objetivo de gobierno, que es la disminución de la pobreza. Y en ese sentido también nos hemos visto muy apoyados por la mayoría de los gobernadores. Lo que hemos reinstalado en este acuerdo es básicamente el impuesto al juego. Ustedes saben que en nuestra propuesta original el impuesto al juego recaudaba
más de 6.000 millones de pesos, y en la media sanción de la Cámara de Diputados ese monto sobre el impuesto al juego se había reducido a 600 millones, de 6.000 a 600 millones de pesos. En la discusión, en los acuerdos con los gobernadores, volvimos a imponer este tributo, con lo cual, con otras modificaciones, acercamos mucho el costo de la propuesta que va a ser hoy discutida en el Congreso a el monto establecido originalmente en el presupuesto, que tanto el presidente como los gobernadores quieren respetar, porque, insisto, lo que decía al principio, queremos poner en valor la institución fundamental que representa un presupuesto para un país. Y en consecuencia, el diferencial reducido entre el nuevo proyecto y el presupuesto nacional, en la parte que le corresponde a las provincias, va a ser cubierto con una parte de los ATN que se nutre o se financia del mismo impuesto a las ganancias. Ustedes saben que los ATN se financian, por un lado, con el 1% de la coparticipación y también con un 2% de la recaudación del impuesto a las ganancias. Bueno, una parte de estos ATN que se financian con el impuesto a las ganancias van a ser destinados durante el 2017 a cubrir la diferencia reducida entre el acuerdo al que alcanzamos en el día de la fecha y los 27.000 millones de pesos que estaban establecidos en el presupuesto nacional. Sí. Si puedo agregar para que tengamos una comprensión cabal, esto arrancó con un acuerdo con los ministros de Economía de las provincias antes de enviar la ley de presupuesto, y acordamos que la partida presupuestaria destinada a aliviar el impuesto a las ganancias de los trabajadores en relación de dependencia para este año va a ser de 27.000 millones de pesos, así como en el 2016, para el 2017, 27.000 millones de pesos, así como en el 2016 va a cerrar en el orden de los 50.000 millones de pesos. Esto ha repercutido, por supuesto, sobre las finanzas de la Nación, pero también sobre las finanzas provinciales. Y siempre entendimos que este era un compromiso de la dirigencia de la Nación, pero también de cada uno de los gobernadores, y con ese ánimo nosotros fuimos al Congreso. Como bien explicaba el ministro del Interior, los 27, aún a pesar de que se había aprobado un presupuesto, los 27 se transformaron en 90, esos 90 eran inaceptables, se frenó la discusión en el Senado, y el acuerdo al que estamos llegando, y como dijo el ministro del Interior, se va a tratar en comisión, tiene un impacto fiscal de alrededor de 34.000 millones de pesos, vale decir muchísimo menos que el proyecto que tiene media sanción, un poco más que el proyecto nuestro original, y el compromiso del presidente de la Nación es mantener la palabra a los gobernadores de que ese acuerdo de 27.000 millones de pesos no va a tener ninguna modificación del punto de vista financiero para cada una de las provincias. Por eso, como bien dijo el ministro del Interior, de esos 7.000 millones de impacto fiscal adicional, la mitad le corresponde a las provincias, esa mitad la Nación la va a cubrir con una decisión transitoria para el año 2017 de una distribución automática de una parte de estos fondos de ATN que habitualmente administra la Nación y que van a ir directamente a las provincias. Buenas tardes. Para el ministro Prat Gay, Diego Colaberardino, de Radio El Mundo. Ministro, preguntarle cuán lejos o cuán cerca está este proyecto, que seguramente será aprobado por el Congreso esta semana, del que originariamente mandó el gobierno para ser tratado. Bueno, desde el punto de vista fiscal, como ya dije, de 27 se fue a 34, o sea que son 7.000 millones de pesos que por supuesto nosotros vamos a tener que ahorrar en alguna otra partida, porque como bien decía el ministro del Interior, nos creemos muy en serio el presupuesto de la Nación, mucho más a partir del ejercicio de este año, que no veíamos hacía 10 años, donde se discute con toda la oposición y además se discute a partir de números confiables y números serios, ¿no? A lo largo de la negociación hubieron cambios donde la propuesta original del oficialismo era más agresiva en el corrimiento de la tabla,
y menos agresiva en el aumento del mínimo no imponible. Hemos llegado a un acuerdo en el punto intermedio donde se acordó subir un poco más el mínimo no imponible, pero a expensas de una tabla más corta de lo que hubiéramos querido. Como consecuencia, hay menos gente que va a tributar el impuesto a las ganancias, pero no podemos bajar todo lo que hubiéramos querido la alícuota para aquellos que sí paguen el impuesto a las ganancias. Bueno, ustedes saben, la frazada es corta. Nosotros simplemente hemos tenido la discusión que habitualmente se tiene en cualquier parlamento y lo hacemos desde una posición de minoría en ambas cámaras, pero con el convencimiento de que la discusión con los gobernadores es lo que fortalece, además del acuerdo ya alcanzado con la CGT, de que esto va a ser un gran consenso. Entonces ya es una cuestión de toda la dirigencia nacional, del Poder Legislativo, de todos los gobernadores, de las organizaciones sindicales, de que resolvemos la cuestión y zanjamos las diferencias con un proyecto de impuesto a las ganancias que, como dijimos antes, acumulando lo del 2016 más los del 2017, va a implicar que le devolvemos a los trabajadores el equivalente a 84.000 millones de pesos que de otra manera, por lo menos como lo hacía el gobierno anterior, al no tocar las escalas ni tocar el mínimo no imponible, hubiera terminado en las arcas de los gobiernos. Recordemos que las escalas de este impuesto no se tocaban desde el año 2001, ¿no es así? Y pasaron muchas cosas desde el 2001. Así que estamos muy contentos y muy satisfechos de que finalmente estemos llegando a este acuerdo. Buenas tardes, Gonzalo Asís, de TN, acá. Yo no soy economista, así que le voy a pedir una explicación un poco más llana de un tema que al menos a mí no me quedó muy claro. Ustedes dijeron que el proyecto original del gobierno le costaba al Estado 27.000 millones de pesos. Esto implicaba un mínimo no imponible de unos 30.000 pesos para un casado con hijos. Y la semana pasada sostuvieron en el Senado que el proyecto aprobado en diputados le costaba al país unos 130.000 millones de pesos con un mínimo no imponible de 44.000 pesos. Se llegó a un punto medio, que es 37.000 pesos de mínimo no imponible. ¿Cómo es que llegan a la cuenta de que apenas crece en 7.000 millones de pesos el costo fiscal para el Estado, tanto provincial como nacional, si lo que se buscó es un mínimo no imponible intermedio? Uno matemáticamente, desde el desconocimiento de no ser economista, dice, bueno, les va a costar unos 70.000 millones de pesos, 80.000 millones de pesos al Estado. ¿Por qué sube tan poco el costo fiscal si es que era tan caro el proyecto que votó la Cámara de Diputados? Y la segunda pregunta, y se la dejo, y después me la contesta, ¿qué pasa con la minería? Y si también quiere responder en base a eso también el gobernador Uñac, ¿qué va a pasar con la minería? ¿Va a pagar retenciones o no? Bueno, respecto a lo primero, no es condenable no ser economista, ¿no? Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es que este es un tema complejo hasta para los economistas. Y las relaciones no son lineales porque el impuesto tiene su complejidad. Entonces no es simplemente tomar el promedio entre dos mínimos no imponibles y de ahí surge la diferencia. Adicionalmente, como bien explicó el ministro del Interior, nosotros incorporamos algunos impuestos, fundamentalmente uno, que no estaba en la primera versión del proyecto que elevamos a la discusión en el Parlamento. Sí estuvo después en el dictamen, pero no en la primera versión, que es esencialmente el impuesto al juego, que fuimos puliéndolo en la discusión y que eso nos representa un ingreso de alrededor de 7.000 millones de pesos aproximadamente. Y el último factor es el que expliqué antes. Nosotros aumentamos el mínimo no imponible y esa es la pregunta que vos hacés, Gonzalo, y ves toda la carga allí, pero tuvimos que acortar mucho la tabla del artículo 90 para compensar esos dos factores. Lamentablemente la frazada es corta, pero yo insisto en lo que dijimos ya hace un rato y lo venimos diciendo en todo este tiempo. No hubo en la historia un gobierno que llevar adelante, y ahora con el apoyo de todas las fuerzas políticas, una reducción más fuerte en el impuesto a las ganancias que la que hemos logrado consensuar con nuestros colegas gobernadores y con la oposición, como se va a ver hoy en el Congreso. Para dar un ejemplo a lo que estaba diciendo el ministro, aquel que con un sueldo bruto de 50.000 pesos pagaba hasta hoy un impuesto a las ganancias de 5.400 pesos, con estas reformas que hemos consensuado
con los representantes de los trabajadores y los gobernadores pagaría 1.700 pesos, pasaría de pagar 5.400 a 1.700 pesos, para dar un ejemplo claro del impacto de lo que resolvimos el Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales y los representantes de los trabajadores estos días de trabajo. Y además, recordemos, no lo mencionamos todavía, eso queda así de ahora en más, porque todas las deducciones y todos los parámetros se van a ajustar por el índice RIPTE de salarios, con lo cual no tenemos que volver a juntarnos todos los años para discutir si la inflación le ganó al salario, al mínimo no imponible, y esto también creo que es un ahorro de energía importante y mayor certidumbre hacia adelante. No va a volver a pasar en Argentina lo que pasó durante la última década, de que aquellos que sin mejorar su poder adquisitivo, porque estaban apenas en línea con la inflación, terminaban pagando un mayor impuesto a las ganancias simplemente porque había un gobierno que no se acordaba de modificar las escalas ni del mínimo no imponible ni la del artículo 90. Sí, muy buenas tardes para todos. Primero, resaltar que el diálogo ha sido el mecanismo para resolver, no sé si un conflicto, pero sí un intercambio de opiniones que habían entre distintos sectores políticos del país. Y en eso reconocer que ese diálogo ha permitido que la Confederación General del Trabajo, que el Gobierno Nacional, que los gobiernos provinciales, y estoy seguro también que las representaciones parlamentarias de los distintos partidos políticos van a aprobar este acuerdo que hemos alcanzado en la mañana de hoy, donde habla de que el objetivo final que teníamos todos, que era fortalecer el salario real de los trabajadores, sea una realidad. Este proyecto hace que eso sea así, pero que definitivamente veamos cómo aportamos nación y provincia para que, bueno, sea viable y no genere déficit o por lo menos inviabilidad para algunas provincias argentinas y o para el Gobierno Nacional. Creo que la responsabilidad ha sido el denominador común que ha permitido alcanzar este acuerdo, y están eliminadas las retenciones a la exportación de minerales metalíferos y no metalíferos, y más allá de lo que implica esto para 9 provincias argentinas que corresponden a la Organización Federal de Estados Mineros, y no como única actividad, pero sí que tienen a la minería como una actividad que genera empleo, me parece que lo que hay que resaltar acá es que la vuelta a las retenciones de esta o de cualquier otra actividad implicaba abonar inseguridad jurídica, que creo que es el condimento más complejo que le podemos mostrar a los inversores internacionales. Sí, Juan Zapiola, de la Radio Pública de la Ciudad, a cualquiera de los gobernadores. Si en esta negociación han tenido que dejar de lado algo o postergar algo para llegar a un acuerdo, y si esto implicaría además algún tipo de modificación en los presupuestos locales. En realidad nosotros hemos hecho un acuerdo que estuvo reflejado en el presupuesto, que se aprobó en el Congreso y que aprobaron todas las legislaturas provinciales en base a esos presupuestos para funcionar en el año 2017. Y a las provincias se les ha respetado totalmente ese acuerdo. ¿Por qué decimos eso? Porque ese presupuesto, hablaban recién los dos ministros, tenía un costo de 27.000 millones de pesos, la mitad, 13.500, se hacían cargo las provincias y 13.500 la nación. Nosotros planteamos que se respetara a las provincias, que el costo fiscal de este cambio de ganancia fuera de 13.500 millones de pesos. Eso se respetó, va a estar en la ley que se está redactando, donde va a decir que con los ATN, que en definitiva también son recursos de las provincias, que aportan de su coparticipación, se van a distribuir automáticamente por el índice de coparticipación para cubrir la diferencia entre los 13.500 que estaban previstos en el presupuesto aprobado y los alrededor de 18.000 que puede salir la actual ley que se va a votar. Y me parece que esto sin duda no afecta a los recursos provinciales previstos por la provincia, sino que simplemente vuelve a poner las cosas en su lugar en cuanto a los presupuestos provinciales de las diversas jurisdicciones. A mí me parece que lo importante aquí es resaltar, tal cual decíamos esta mañana, en primer lugar, que vamos camino a una ley que reduce las inequidades que tiene
el sistema tributario en cuanto al impuesto a la ganancia por un lado. En segundo lugar, una ley que no produce un desmadre fiscal como el que estamos a punto de sufrir con el proyecto que aprobó diputados, sino que tiene la prudencia fiscal para que Argentina y sus gobernadores puedan funcionar, la nación y provincia. Y en tercer lugar, también este proyecto de ley genera seguridad jurídica, nos deja como un país previsible, porque usted no puede bajar hace 10 meses la retención de la minería y volverla a poner, no puede bajar el impuesto que se le había puesto a los dividendos y volverlo a poner, nos transforma en un país imprevisible, vuelve a la previsibilidad de Argentina. En definitiva, yo me alegro, y comparto esta alegría con todos mis colegas gobernadores, de que hemos planteado la vuelta a la gobernabilidad. Y lo que hoy se va a votar es el triunfo de la gobernabilidad, de la razonabilidad y de buscar consensos para que Argentina pueda superar dificultades y pueda crecer. Y me parece que esto es la clave que estamos consiguiendo en el día de la fecha. Buenas tardes, Mariano Pesapri, del diario El Día de la Plata. Mucho se discutió en este debate del presupuesto del impuesto a las ganancias, el impacto fiscal, el costo fiscal. Recién el gobernador mencionó la palabra déficit. Quería preguntarle a alguno de los funcionarios del Gobierno Nacional y también a algún gobernador que quiera responder, ¿en qué lugar van a poner en la agenda el año que viene el tema del déficit fiscal? Bueno, es muy importante la pregunta porque también el compromiso de respetar a rajatabla el presupuesto que se votó hace pocas semanas por parte del presidente de la Nación, pero también por la gran mayoría de los gobernadores, hace a cumplir el otro compromiso que compartimos, tanto Nación como provincia, es ir en un sendero progresivo hacia el equilibrio fiscal. Nosotros, en reuniones que tuvimos con el ministro de Hacienda, pudimos restablecer los compromisos de la responsabilidad fiscal, tanto de Nación como de provincia, que se habían olvidado. Y nos marcamos un camino posible, pero sostenible hacia el equilibrio fiscal. Y eso es muy importante, porque hoy la Argentina tiene financiamiento para cubrir la diferencia entre lo que gasta el Estado y los recursos que recibe. Pero no sabemos si esto va a ocurrir siempre. Y por eso tenemos que ser previsibles también en este tema, tanto el Gobierno Nacional como las provincias, y no claudicar en este camino que nos fijamos, en este compromiso que nos fijamos de cara a la sociedad, de ser responsables con el manejo de los recursos de la gente. Y creo que este acuerdo que hemos logrado hoy va en línea precisamente con eso, y por eso es que estamos tan satisfechos, el presidente y los gobernadores, en haber puesto en valor al presupuesto, puesto en valor a la palabra, el valor de la palabra, y también, por supuesto, en esta línea, este compromiso que asumimos desde el primer día de ir hacia un sendero, hacia el equilibrio fiscal, y entregarle el Gobierno Nacional al final de nuestro mandato al próximo presidente con una situación fiscal saneada y no con el tremendo déficit fiscal que heredamos nosotros de la gestión anterior. De hecho, el compromiso, como bien dice el ministro, y ustedes saben, tenemos una meta fiscal del 4,8% del PIB para este año que vamos a cumplir, y ya vamos a anunciar los números cuando estén y sean definitivos. 4,2% para el año que viene, estoy hablando del Gobierno Nacional, 3% para el 2018 y 1,5% para el 2019. Y este es el gradualismo al que se refería Rogelio, el ministro del Interior. Pero también empezamos a discutirlo con las provincias en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, y esto fue incluido también en el presupuesto de la Nación. Por eso tan importante todas las cosas que discutimos e incluimos allí, que es las provincias se comprometen a ir recorriendo un camino parecido al de la Nación hacia la disciplina fiscal en el marco de lo posible. Yo sé que hay muchas voces que quisieran que tuviéramos un ajuste en Argentina, o que quisieran que recortáramos quizás salarios o planes sociales. La vocación política de este gobierno, y compartida por la mayoría de los gobernadores, es que no vamos a hacer un ajuste en medio de una situación
que hasta ahora ha sido delicada en términos de actividad económica y que empieza a revertirse. A medida que la economía se recupere, entonces va a ser mucho más fácil ir juntos de manera coordinada hacia el equilibrio fiscal, pero en un plazo prudencial, siendo muy conscientes de que dentro de la herencia asumida no está solamente lo fiscal, sino aquello que más nos compromete a los dirigentes políticos, que es resolver esta situación tan delicada de que en Argentina hay 32% de nuestros compatriotas viviendo debajo de la línea de pobreza. Y este es el compromiso que tenemos los dirigentes de los distintos partidos políticos para avanzar. Sí, buenas tardes. Daniel Salazar, de Radio Universidad y Canal 10 de Córdoba. Para los funcionarios nacionales, recuerdo que cuando comenzó a tratarse el tema del impuesto a las ganancias, decían puntualmente que se iba a afectar la obra pública nacional si se trataba este tema de las ganancias. Quería saber si esto va a ser así. Y también para el gobernador de Córdoba, en nombre de los gobernadores, si esto va a afectar a las partidas presupuestarias provinciales también en ese sentido de obra pública. Sí, primero, antes que nada, completar con la palabra de Alfredo la pregunta anterior. Breve y concreto, es imprescindible atacar el déficit fiscal y el compromiso del gobierno nacional con metas específicas. Las provincias debemos acompañarlos, cada cual haciendo lo suyo. En el caso de Mendoza no es solo para el 2017, sino lo hemos llevado a cabo en el 2016. En nuestro déficit lo redujimos en el operativo en un 25%, estamos cerrando el año, y el estructural en un 25% y el operativo en un 80%. Es una cifra muy importante de reducción. Así que no solo que compartimos que debe ser un objetivo del 2017 con proceso eleccionario mediante, y no debe ser incompatible con buscar el crecimiento económico. Muy por el contrario, van de la mano, y creemos que un gran pacto de gobernabilidad debe... Bueno, ahí estaba Pratgay y Frigerio por parte del gobierno con gobernadores por el tema de ganancias. Avanzando sobre lo que es este acuerdo, que reiteramos, llega seguramente a comisiones en el Senado en la jornada de hoy, iría al Senado, al recinto en la jornada de mañana, y si dan los tiempos, antes de Navidad, el jueves podría ser convertido en ley en la Cámara de Diputados.